bastante bien. Nicaragua ahí va avanzando, la parte de la costa Caribe rehabilitándose un poco con la cuestión de los dos huracanes que impactaron totalmente, y recuperándonos de muchas cosas que nos han pasado en los últimos 3 años. Pues, Sí, hemos tenido algunos estallidos sociales. Ha sido bastante difícil para Nicaragua, pero ahí vamos, trabajando, sí, tratando de salir adelante siempre. sí, totalmente. Considero que, bueno, América Latina, pues, es joven todavía, entonces como que todavía no logra consolidar su identidad. Hay, bueno, entre comillas, deberíamos de ser una democracia, pero hay gobernantes que terminan siendo monarcas, ¿no? Absolutos. Entonces, esta es la gran dificultad. Y sí, tienes toda la razón. Y ahorita pues no solamente es el COVID, sino también es el planeta Tierra, que estamos, pues los recursos se están terminando. Entonces sí es difícil. Pues mira, Sí. pues a veces pues las palabras no bastan, profesor César, pero ojalá que pues que todo vaya caminando adecuadamente y sobre todo pues desde tu realidad como persona, ¿no? Claro, claro. Sí. Esa es la idea. Eh, Esa tú, es tú, la idea. Sí, esa es la idea. ¿Te dedicas a dar clases, César Eh, Vargas? pues sí, no he querido prácticamente dejar nunca la docencia, siempre estoy con el estudiante. Imparto algunas horas en la universidad, Ujú, en la ujú. agraria de Nicaragua, Sí. e imparto clases en, en el Colegio Técnico José Dolores Estrada. Ujú. Siempre me gusta estar con el estudiante, lo que usted decía, estar con el estudiante ahí, pues, con él, viéndole su forma de más cuando yo les imparto matemática, física, estadística, y entonces ahí hay que buscar la manera. Se ha ido trabajando, ¿no?, en ese aspecto, porque son materias muy prácticamente exactas. Decimos exacta entre comillas, ¿no? Lógico que no. Yo como matemático tampoco digo que las matemáticas son tan exactas, ¿no? Pero buscar cómo esa empatía, ¿no?, con el estudiante, para poder aprender matemáticas, para poder aprender física, estadística, tanto en educación media, la educación básica y media. Tengo 30 años de experiencia en la educación media y en universidad también bastante tiempo. Este, en todas las edades he tenido la oportunidad de dar clases a todas las edades. Sí, Este, te escucho, te empecé, escucho. sí, empecé en educación primaria, Sí, educación media, educación secundaria. He impartido clases en la universidad y, y pues ahí vamos. He estado en algunos, como le dije la vez pasada, estuve en el sí, Ministerio de Educación como responsable del Departamento de Análisis e Indicadores Educativos. Tengo una experiencia de unos 12 años en indicadores educativos. A nivel de Nicaragua fui responsable del Departamento de Análisis, pero sin embargo los fines de semana impartía clases en el Colegio Técnico José Dolores Estrada, sí. porque no me gusta dejar la docencia. Para mí la docencia es increíble, es increíble. Tenemos que estar en el aula para poder hacer, o sea, tenemos que ir buscando cómo hacer tesis desde el aula. El aula es el que nos da la realidad, el vivir. Usted decía, nosotros aquí en Nicaragua decimos la calle, o sea, lo que nos venimos desde abajo, la calle, ¿no? Lo que aprendemos en la calle, lo que decía usted de Platón, de Aristóteles, ¿no? Que en la calle se aprende, y es cierto, ¿no? El convivir, el diario vivir con el estudiante, lo hace a uno cambiar. Una clase de hace 30 años que daba, que pensaba que todo el mundo tenía que aprender matemáticas como yo aprendí matemáticas, que me gustaban, me apasionaban las matemáticas. Creí que a todo el mundo le tenía que apasionar las matemáticas, y no es cierto. Entonces,
va desaprendiendo uno y aprendiendo en el camino. Y hoy veo la educación diferente hace 30 años, ¿no? Hace unos 20 años atrás, le decía, uno era un poco en el aula, Sí, aprendiendo, leyendo, toda esta gente, a Piaget, a Vygotsky. Ahora con los avances de la neurociencia, lo que usted decía, la parte lúdica es muy importante. La parte lúdica, buscar esa manera de conjugar esa parte, ¿no? Se carece, ¿no? En Latinoamérica y el Caribe, yo he tenido la oportunidad de estar en algunos estudios con UNESCO, sí, UNICEF. Es difícil medir aprendizajes y estar en el aula de clase, ¿verdad? Esa parte de la evaluación, más allá de creer de que el estudiante aprenda, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es bien complejo. Entonces, más allá de eso, de que el estudiante pueda aprender la ciencia, pues tienen que aprender ciencia, pero también tienen que aprender a vivir. Y esa vivencia, esa convivencia, dicen los hermanos cubanos, que se hace hito desde el aula. Y es cierto, todos los días tenemos que hacer hitos en el aula porque cada clase es diferente, cada hora, así, en el mismo grupo, ¿verdad? Que estás, cada clase, cada día que estás con ese grupo es diferente. Siempre hay una cosa diferente que sale, ¿verdad? Y tenés que estar pendiente del estudiante. Es un proceso difícil. Nosotros los docentes sabemos, o sea, cuando estamos en el aula de clase, sabemos que más cuando es por encuentro, por ejemplo, cuando lo ves cada semana, cada 8 días, cada 15 días, pues aterrizar para que todos te pongan atención, todos aprendan, todos se vayan satisfechos en su aprendizaje, pero es una ardua tarea. Es mi computadora. Yo siento que en Latinoamérica lo que hemos perdido, y en Nicaragua lo hemos perdido mucho, mucho, ¿verdad? Es la formación docente. La formación docente, porque cualquiera puede ser maestro, cualquiera puede ser profesor, y me van a disculpar ustedes, son maestros, ¿verdad? Cualquiera para mí puede ser maestro. Y siempre he dicho, y lo he criticado en mi país, y lo he criticado muchas veces, y lo he dicho a nivel internacional también, el gran problema que tenemos es que hemos perdido la formación docente. No es lo mismo, todo el mundo puede pararse ante un público, ante un estudiante y quererle darle cátedra. Pero la cátedra es una y la docencia otra. La docencia significa eso, ¿no? Nace del amor, de la gana de querer al ser humano, de percibir al ser humano, de que es una persona la que tenés ahí. Más cuando vas a medir aprendizajes, más cuando vas a medir porque hay dos cosas, ¿no? La vez pasada les decía, sí. lo tangible y lo intangible. Lo intangible es el gran problema. Y esa es la parte que filosóficamente y a través de la historia, ¿verdad? Es la parte que no hemos podido, en la docencia, no hemos podido aterrizar un poco. Han habido muchos avances, Sí. pero los estudios, cuando ya los querés analizar, cuando ya los querés aterrizar, han pasado un año y tal vez no hiciste nada en ese año, y la educación es a largo plazo. La educación no lo ves a corto plazo o tal vez a mediano plazo poder ver avances en educación, pero es a largo plazo. Y entonces el daño que puedes hacer a la hora de una clase, a la hora de hablar con un estudiante, es increíble. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos preparando a los docentes en las normales, no sé cómo le llaman, en las normales, en las escuelas normales. Sí, sí, sí. Donde se preparan a los docentes, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Verdad? Esa parte que hemos aprendido en la calle, que hemos aprendido en el proceso, ¿verdad?
en la misma filosofía, como decía usted, y por eso yo siempre he dicho, tenemos que filosofar contemporáneamente, ¿verdad? A tomarnos de la base que nos dejaron estos grandes filósofos, ¿verdad? Pero también Sí, la sí, filosofía sí. que estamos viviendo, que es muy diferente a la filosofía que ellos vivieron. Aunque la mente, pues, tal vez en estos siglos, el cerebro no ha desarrollado mucho, ha avanzado mucho, ¿verdad? Pero sí, la vida como tal sí ha avanzado bastante, ¿no? Tecnológicamente Sí. traemos aparatos, para mí está aquí en la mente, la parte tecnológica, y el avance de nosotros parte de ahí, ¿no? Entonces, esa parte es bonita, pero es compleja, ¿no? Se vuelve un poco compleja. Totalmente. Fíjate que tiene, expresas muy bien tus ideas, profesor César Vargas. No hay que olvidar que los males que vivían en su momento estos grandes pensadores, la sociedad, fíjense que hay un pensador llamado Lucrecio que precisamente pertenece al periodo helenístico, siglo II, siglo III, hasta se prolonga al siglo IV después de Cristo. Lucrecio tiene un libro que se llama De Rerum Natura, en latín, De Rerum Natura, de la naturaleza de las cosas. Y Lucrecio hablaba de una pandemia en Grecia, fíjense curioso, hablaba de que había una peste. Entonces, ¿qué significa esto? Esto que vivimos del COVID, ya en el pasado o sea, ha vivido otro tipo de sociedad, otro tipo de virus. Entonces, los males que estamos viviendo ahorita, profesor César, ya han pasado. Es decir, los mismos males que se viven anteriormente, los seguimos viviendo, ¿no? Entonces, Es cíclica, la vida es cíclica. Yo siempre he dicho, la vida es mm, cíclica. sí, Siempre es cíclica. sí, exacto, esa parte que comentó Hegel, que lo vamos a ver, el filósofo alemán, que hay sucesos que se vuelven a repetir, por eso es importante darle un seguimiento a la historia, respetar la Claro. historia, para que podamos pues estar en el presente. Y sí, lo expresas bien, esta parte también de los cuerpos colegiados que debe existir también, es decir, que un docente también aconseje a otro docente cómo le hace para dar clases. Que fíjate, ese método sí algunas escuelas sí lo quisieron llevar a cabo, con la sala de maestros, la típica sala de maestros donde están todos, pero pues cada uno de los docentes, tú lo sabes muy bien, tiene que tener diferentes trabajos para poder vivir. Entonces no basta a veces con dar una sola clase, hay que tener a veces hasta 3 escuelas para andar Así es. pues trabajando. Entonces los cuerpos Claro. colegiados, lo comentas bien, sí pueden ayudar mucho, sobre todo para tener identidad. Aquí las escuelas normales, que tienen sus inicios a partir del siglo XX, el Politécnico, por ejemplo, aquí en México se funda en el 1937, el tiempo de Lázaro Cárdenas, que tenía el objetivo, en efecto, de tener líderes educativos desde México. Pero actualmente hay un pleito entre los normalistas y la CEP aquí en México, un ejemplo, porque los normalistas quieren, ellos mismos quieren tener el control de las planeaciones, el control del currículo escolar, pero la SED dice, no, 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 este control yo lo tengo, pero espérame, no puede haber un currículo escolar para todo México, para toda una región, porque cada una de las regiones piensa diferente, cada una de las regiones tiene sus costumbres, sus culturas distintas. Entonces, es un tema también nada fácil, pero interesante, Sí, profesor. Yo creo claro. que debemos ir sembrando. Muy bien, pues ya por ahí veo también a tu compañera Iguanili, creo que este, tienen por ahí dificultades de entrada, pero bueno, vamos a seguir. Doctor, Sí, de igual mi compañero se le apagó su computadora y no sé, algo pasó ahí, por eso no ha podido entrar. Estamos viendo para ver si ahora usa el de su hijo. no, no pasa nada, no se Pero él angustien, está escuchando conmigo. no, no se preocupen, no se angustien. Pues yo comprendo muy bien las circunstancias tecnológicas. Ya ves que les platiqué la vez pasada que mi computadora también ha estado fallando. Entonces, son fuerzas que nos superan nuestra libertad, ¿no? Aquí se aplica en efecto la epistemología de Kant. Kant decía que no somos dueños de todas las consecuencias, decía Kant, el filósofo prusiano, lo vamos a ver. Y en efecto, hay cosas que pasan que dices tú, híjole, es como una clase, imagínense nada más. A mí me ha tocado, ustedes también estoy seguro que uno prepara su clase hermosamente. Haces tus diapositivas, 20, 30 diapositivas, y resulta que te fue mal, mal en la primera clase. Dices tú, ya no quiero ser docente.
siempre hay buenas clases, malas clases, siempre hay sucesos no adecuados y buenos sucesos. Entonces, hasta puedo decir, fíjense que me voy a escuchar muy Schopenhauer. Arthur Schopenhauer fue un filósofo alemán que él decía que nosotros somos víctimas de las circunstancias, ¿no? ¿No? Entonces, pues bueno, interesantes reflexiones, sí, lo expresan bien. Muy bien, entonces ya... Doctor, solo un comentario sobre eso. Yo siempre he dicho que la tecnología Sí, es como un amigo, que cuando sí, uno necesita falla. totalmente, sí, 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 más que Tenemos que estar preparados para eso. sí, la tecnología es cómplice del docente, ¿no? Nos da herramienta, pero sí, como lo comentas, falla y, pues a veces no podemos hacer pues muchas cosas, pero muy bien. Bien, ya habíamos hablado, pues ya Sócrates ya quedó claro, la mayéutica sale a la calle, da clases en el ágora, es decir, en la plaza pública, en el mercado, dialoga con personas comunes de cualquier forma, se puede hacer pensamiento, hasta, les digo que a mí me tocaba llevar a mis alumnos a la plaza pública. Tengo de hecho videos con bueno, donde mis estudiantes están dialogando sobre el tema de Dios en un Sambor, imagínense nada más. Entonces ahí se puede llevar a cabo un aprendizaje, en efecto, hay ruido, sí, hay mucho bullicio, pero desde esa ágora, como se dice en griego, desde esa comunidad, surge el aprendizaje, porque una escuela que no piense en la sociedad, que no lleve al ámbito laboral, no puede ser realmente una educación completa. Se habla mucho de una educación inclusiva, pero a veces uno está en una escuela inclusiva, pero cuando va al trabajo dice, no, no tienes trabajo porque no soy inclusivo. Pierde esa connotación. Bien, Sócrates ya quedó claro, no escribió nada, inventa la mayéutica gracias a Aristóteles, Aristipo, al propio Genofonte, sabemos de Sócrates, inventa la mayéutica, Platón es el creador, funda la primera universidad occidental en el 387 a.C., él es el partidario de la pedagogía de la reminiscencia, es decir, el alumno viene a recordar lo que ya sabe, este conocimiento a priori, como se dice en griego. Aristóteles funda una escuela también llamada Liceo, fue maestro de Alejandro Magno, el macedónico. Él funda un jardín, tiene un tratado de historia de los animales, tiene un tratado de metafísica, de lógica, que él no le llamó lógica, le llamó tópicos. Tiene un libro que se llama El Grillo o la retórica. Tiene muchos tratados también de ética y él fue el creador también de la epistemología del peripatos. La palabra peripato significa en griego paseo. Él daba clases caminando, él daba clases haciendo ejercicio en su escuela del liceo. Fíjense nada más qué tipo de metodología utilizaban los griegos, qué novedad impresionante para este siglo XXI. Aristóteles, eh, lo que él escribió se perdió en Alejandría. Alejandría lo funda Alejandro Magno el siglo XIII, el periodo del inicio, que ahorita lo vamos a ver. Funda una biblioteca, al igual que Pérgamo, Antioquía y Alejandría, se funda una biblioteca. En esa biblioteca estaban los escritos que Aristóteles escribió, pero lamentablemente se quemaron todos. Entonces, ¿qué escritos sabemos de Aristóteles, el profesor Aristóteles? Sabemos sus escritos que él escribía. De hecho, todos los apuntes de clases que conocemos hasta ahora fueron apuntes de clases. La ética, la metafísica, la teología y demás fueron apuntes de clases. Muy distinto a lo escrito de Platón. Platón escribió los diálogos, él mismo lo escribió, no fueron apuntes de clases. Aristóteles, tenemos sus escritos, fueron apuntes y preparación de clases. Eso fue lo que es propio Aristóteles. Bien, entramos ya al periodo helenístico. Muere Filipo de Macedonia, un joven de 14 años asume el poder de todo el mundo macedónico, llamado Alejandro Magno. Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno. Aristóteles aplicó el método de la república, el método se podría de un Estado educado. Bueno, sabemos que en América Latina hace poco terminó la presidencia un tipo que no me gusta decir su nombre en público, no porque tenga miedo, sino porque me da pena, Enrique Peña Nieto, que de hecho fue invitado
a una feria de libro aquí en México y pues si vas a una feria de libro mínimo tienes que memorizarte que sea unos 3, 4 libros porque te van a preguntar qué libro has leído. Entonces él terminó hablando que la Biblia había leído y no sé qué, y quedó mal, realmente quedó mal. Y este tipo de que decía el propio Platón, Aristóteles, que los gobernantes tienen que ser los más educados para que dirijan un pueblo, decían. Entonces, yo creo que los gobernantes son los menos educados, entonces caemos en errores terribles y así está América Latina a veces. Pues bueno, entonces empieza ya lo que es con el propio, el periodo helenístico, eh, se funda una ciudad en Alejandría, Alejandro Magno es envenenado porque tenía muchos enemigos, y en esa época surge un tipo de epistemología interesante. Surge en primer momento la escuela de los estoicos. Los estoicos lo fundó un filósofo llamado Zenón de Citium. Él era de Chipre, pero como era extranjero, acuérdense que los extranjeros tenían la misma condición de esclavos en Grecia y en Roma, no tenían derechos. Por lo tanto, este profesor, como no tenía derechos a comprar tierra o a rentar un lugar para su escuela, daba clases afuera de una puerta, afuera de una puerta de un vecino daba clases. De ahí viene la palabra en griego estoa, que significa pórtico, los filósofos del pórtico, de ahí viene la palabra estoicos. ¿Qué dicen los estoicos? Dice que todos los deseos, todas las pasiones son malas. La única posibilidad epistemológica que puede existir en la educación debe de ser la razón. Todas las emociones tienen que disminuirse y controlarse, decía los estoicos. Sabemos muy bien que la didáctica ahora no está hecho simplemente de razones, sino de sentimientos. Vean a los alumnos, vean el propio docente. Las emociones a veces nos dominan. Yo me acuerdo muchas veces que en mis clases pasadas a veces les decía, no, jóvenes, yo soy asexuado, pero al final de cuentas, al final de la clase, todos los alumnos llegaban y te abrazaban. No puedes ser estoico, no puedes rechazar a veces ese tipo de pasión buena. Entonces, la palabra que decían los estoicos se dice ataraxia. La palabra ataraxia significa en griego ausencia de perturbación, ausencia de pasión. Ese es el concepto epistemológico. Yo creo que la ataraxia de vez en cuando lo debemos de implementar en este mundo muy consumista. También debemos de poner un alto a las cosas y ver que realmente qué es necesario para nuestra vida. Recuerden muy bien que un docente debe de ser un orientador racional, debe de orientar también, dar sus puntos de vista. Muy bien, eso fue con los estoicos. Viene otro filósofo que esto no lo vayan a hacer, se llamó Epicuro, funda una escuela en Grecia en la época helenística llamado Quepos. La palabra Quepos significa en griego jardín, tenía una escuela del jardín. Entonces, por vez primera en esta escuela se recibía a esclavos, a mujeres, a todo tipo de personas, pero el propio Epicuro, antes de tener una clase con sus alumnos, esto no lo vayan a hacer, les pedía que armaran una orgía sexual entre todos para sacar toda la tensión corporal y poder tener clases tranquilamente. Epicuro es el creador del hedonismo. Él dice que el placer es el principal motor de la epistemología. Todo placer, toda acción. Él dice que si tenemos los placeres resueltos, la vida es mejor y próspera. De ahí viene esa concepción precisamente del hedonismo. Edos, placer corporal. Pero sabemos muy bien que, pues si nos dejamos llevar por simple placer, vamos a terminar más vacíos de lo que ya estamos, ¿no? Entonces queremos llenarle de contenido a las circunstancias. Bien, ya después de esto, de este Epicuro, viene otra escuela llamada los escépticos. Lo funda un hombre llamado Pirrón de Elis, que fue a la India, acompañó a Alejandro Magno en el siglo III,
pero en la India se encontró con otros escépticos mayores a él, un hindú. Recuerden que la cultura hinduista parte del año 2500 antes de Cristo, el hinduismo. Va a Pirrón de Elis a la India y ve un hombre que era muy escéptico al dolor. Entonces, ¿qué hizo? Se echó un buen de aceite y se prendió fuego a sí mismo. Fue un sacerdote hinduista, porque él no creía en el dolor, pero lamentablemente murió este sacerdote hinduista. Pirrón regresa a Grecia muy impactado por esto y él funda el concepto del helenismo. Dice los escépticos que el conocimiento, la epistemología es imposible de alcanzar, por lo tanto, debemos de desconfiar de ella porque como no la alcanzamos, ¿para qué esforzarnos en adquirirla? Él fundó la palabra epogé. La palabra epogé en griego significa ausencia del juicio. Como no alcanzo el conocimiento, mejor no me involucro. Yo creo que en las sociedades democráticas de América Latina, muchas comunidades manejan el epogé. Como no creen en la política, como no creen en las propuestas, mejor epogé. Me ausento de la conversación, me ausento de esta concepción. Eso fue el helenismo. Considero que han dado algunas ideas para que nosotros podamos reflexionar sobre lo que nos compete y sobre todo lo que podemos hacer. Recuerden que la educación no puede resolver todos los problemas sociales, no lo puede hacer, pero al menos puede contribuir para que se genere ciertas perspectivas de visión distintas. Eso fue el periodo helenístico. ¿Hay alguna pregunta sobre esta etapa de la epistemología, jóvenes, en la educación? Bien, me da mucho gusto que Niwar ya haya solucionado estas dificultades, yo diría dialécticas con la mentada tecnología, ¿no? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Ok, muy bien. Me parece interesante Sí. que como yo pienso que estoy espérame, yo, igual, a ver, ajá, estoy como en mi mayéutica y muy íntimo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. pienso que lo que me ocurre a mí es normalmente lo que nos ha ocurrido a nosotros, los indígenas. Hablo de Panamá y como cuna, tenemos más de casi, vamos a decir de alguna manera, voy a tomar una como casi 80 años, una época de recopilación de datos por los antropólogos que no eran indígenas, ¿no? Norteamericanos, suecos, de todos. Entonces, ya después casi de 100 años, ya hemos producido nuestros propios investigadores, ¿no? Hay algunos antropólogos, hay estudiantes lingüistas, entonces hay un choque por ejemplo, para explicar por qué me está pasando ahora que usted me habla del origen de la epistemología, origen del parir. Me está obligando a leer muchos libros de filosofía antigua. Me parece que me va a convenir mucho, pero para eso necesita ser monje, para meterme, porque yo siento que son como, hablan como cultura indígena. Porque hay una cosa solamente para compartir. Aquí en Pueblo Cuna estamos en un choque de, vamos a decir, de usar la palabra K y con G. Se escribe cuna con K y ahora están proponiendo con G. Entonces, con K, con la palabra K, gracias a la palabra K, el pueblo cuna es reconocido a nivel mundial. Yo creo que es la primer pueblo indígena que nosotros somos famosos por ser por primera vez un pueblo indígena con su propia autonomía, respetado por un país, y tenemos nuestro reglamento interno, una autonomía a nuestro muy particular de nosotros. El gobierno, todos los gobiernos, sea derecha, izquierda, militares, han respetado ese derecho. Por ejemplo, si un cuna, vamos a decir, si abusa así, si hace algo violento, mata a alguien, se refugia en la comarca,
para entrar el gobierno tiene que pedir permiso a los gobiernos de comarca para entrar, ¿no? No entran así, no actúan por actuar. Bueno, y con K hemos logrado muchas cosas. La revolución, la paradigma de la revolución social que todavía la historia de Panamá está explicando qué pasó con ellos en el 25 que los cunas ganaron. Entonces, ahora llegan nuevos antropólogos, que estudiosos. Cuna dice, no, K no. Vamos a usar la palabra G. Entonces, con G no hemos conquistado nada más que caos. Entonces, mismos intelectuales estaban en choque de decir, no, yo prefiero mi K que G. Y yo soy partidario de G, porque pienso yo que sí, me cuesta entender, pero ahora voy entendiendo, como voy desgranando un poco. Yo le digo, si yo acepto la K, estoy chocando con mis principios como cuna, porque ahora entiendo como estudiante universitario, K lo hizo un blanco, un antropólogo norteamericano, un lingüista sueco. Y yo estoy en contra de eso. Entonces, si ahora somos los propios cunas que estamos diciendo que en vez de K es G, porque el cuna no, en el alfabeto cuna no existe palabras fuertes, como K, como P, como T, no existe, ¿no? Entonces, siempre estamos como en nuestro idioma suave, pues. ¿Y qué ocurre? Ocurre es lo que yo lo llamo, no sé dónde he escuchado, quizás escuché a alguien, paralelismo cultural. Entonces, como la cultura occidental dice que el conocimiento viene de esto, entonces la cultura indígena debe venir de eso. Entonces, pero ahora usted me está como desmenuzar esas ideas. Un ejemplo, usted me mató con la palabra mayéutica, decir, casualmente esta semana, profesor, casualmente usamos dos términos, aquí con mi jefa. A nosotros los cunas, hablo como cuna, hablando de conocimiento infantil, yo le estaba diciendo a mi hijo y después, nunca mi abuelo nos habló como niños. Ay, papito, ay, yo te veo. Nunca nos habló. Siempre nos trató, a nosotros nos dijeron los cuentos, nos hablaron de la historia como si estuviéramos entendiendo. Yo creo que nos marcaba la infancia. Nunca nos decían, claro, yo no entendía, pero ahora se me está cayendo, como dicen los mexicanos, nosotros los mexicanos, los 20, wow, ese uno. Esta semana estábamos diciendo, es que de verdad nunca nos salvaron como niños, siempre nos trataron como somos. Dos. Entonces, segundo, ¿qué ocurre? Usted me dice que la mayéutica, en la esencia, vamos a decirlo, de algo irracional. Hay una palabra que me gustó también de tu profesor del artículo. Hemos fijado, dice, la filosofía fijó el pensamiento. Yo digo, nosotros los indígenas sí fijamos, pero en algo intangible. Y eso de alguna manera nos obliga a estar activos siempre. Porque nunca vas a tocar, pero tienes que saber. Entonces, cuando usted dice que el conocimiento fue afuera, wow, digo, ¿y qué resulta ahorita? Entonces me está como todavía, debo aceptar que estoy en ese estado de paralelismo. Wow, yo escucho mayéutica, escucho esto, por ejemplo, la educación ahora que usted acaba de decir, de los de la puerta, los estoicos. Wow, le digo, yo me acuerdo mi abuela, mi abuelo para estudiar, mi abuelo llegó hasta el 3er grado, pero sabía leer la revista, no sé qué. Yo acompañé muchas veces cuando yo era niño, acompañaba a él a ir a su clase. Entonces la clase era, wow, ya digo, wow, qué cosa. Entonces estoy en ese momento ahorita, en esos instantes como de paralelismo. Pero me encanta porque me parece lo que usted plantea y lo que nos comentas de lo que también te dijeron de las escuelas, la educación nunca ha sido una cosa fija. Y además, la educación siempre ha sido comunitaria. Y además, los primeros maestros nunca pensaron ofrecer solamente a una persona. Siempre tuvo una visión de compartir
a la masa. Y otro detalle importante para cerrar, estamos hablando que en esa época ya había esclavos, ya había extranjeros. Casualmente creo que la palabra etnia en griego significa extranjero. Entonces decir a nosotros los indígenas que somos étnicos, por supuesto nos está diciendo directamente que somos extranjeros. ¡Wow! Entonces dice, no. Vamos a ver, vamos a retroceder un poco. Es decir, entonces yo lo que ahorita estaba pensando yo solo, en México hay una calle, no sé, en el centro histórico, donde venden puros libros viejos, por Palacio Bellas Artes, por ahí, por minería, y aquí en Panamá no hay esos, pero encontré una biblioteca que está a como 2 cuadras de mi casa ahorita, en una librería vieja, que sí vende libros de educaciones viejas. Me quedó el apellido del señor, del maestro Buenaventura. Yo creo que... ¿Me podías decir el nombre de Historia de la Infancia de Buenaventura? ¿Qué? Entonces, sí. En eso quedo. Hago mi análisis. Ahorita estoy como en Nescafé, preparando un café artificial, pero en ebullición. Wow, y estoy comparando con mis conocimientos humildes porque, disculpe que alargue, yo soy de las décadas, principios de 70. Y casualmente también estábamos hablando sobre educación panameña. A nosotros nuestros jefes en nuestras islas, porque Comarca Cunayala es isla, los viejos tenían una visión increíble. Nos obligaban todos los viernes teníamos que ir a la casa grande que llamamos Onmaquenega, la casa grande, y un viejito nos hablaba de la historia del pueblo Cuna. ¿Entendíamos o no entendíamos? Vaya a saber, pero después de 40 años, este conocimiento me está haciendo clic, 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 clic. Ahora escucho a usted sobre los viejos filósofos, digo, wow, tengo que leer, tengo que meterme un par de meses con esas lecturas para ver dónde sostengo mis argumentos, porque estaba yo un poco estoico, digamos, contra los filósofos. Decían, no, pues no. Y así me está pasando esto ahorita. Así que nada más ese comentario, gracias. Agradezco tus comentarios. Sí, no te preocupes. Sí, muy bien. Agradezco ahorita ya vamos a cerrar nuestra segunda sesión. Tomamos un pequeño recesito como siempre. Right. Doctor. Sí, adelante. Solo lo que decía Diwar, ¿cómo estás, sí. Diwar? No nos habíamos tenido cómo saludarnos con Diwar. Me llama la atención lo que decía Diwar y le puedo recomendar algo, profesor, con mucho respeto. Claro, adelante. Ok, a Descartes, discurso del método. Sí. Donde nos presenta las meditaciones metafísicas, reglas para la dirección del espíritu, sí. Y principios de la filosofía. Te lo recomiendo, Diwar. Descartes, el método de Descartes, o el discurso del método, en este caso. Pienso que nunca va a pasar de moda, jamás. Lo que decía el profesor, el doctor, la razón, para mí siempre la razón es la razón de ser. Claro. ¿Verdad? La razón es la razón de ser. Y en matemática existe algo que se llama sine qua non, ¿entiendes? Sí. ¿Verdad? Doble implicación. Entonces, la doble implicación es lo que nos dice la razón es la razón de ser, sí y solo sí, ¿verdad? El método de Descartes prácticamente nos da las reglas en la división de esos 6 situaciones que nos presenta. Encontramos muchas respuestas a la razón de ser. Solamente para esta parte que Diwar decía ahí. Gracias. El nombre del doctor José Cruz, Buenaventura, ¿qué? ¿Me completas el...? Claro que sí. Buenaventura Delgado. Delgado.
Muchísimas gracias, apreciable profesor César. ¿Qué les parece si nos tomamos un recesito? Ya se va a cerrar la plataforma y ahorita comentamos un poco de René Descartes. Chale, ahorita lo vemos.